¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es la primera mañana, hermosa imagen, mucho sol se ve y tenemos como un cielo en dos colores, un celeste más claro abajo, un azul un poco más profundo arriba, haciendo una linda, componiendo una muy buena imagen con la cúpula en un verde tornasolado. Bueno, esta es la Plaza de los Dos Congresos. Estamos comenzando la primera mañana. Hoy hay una convocatoria muy importante dentro de un rato, que es la bicameral de DNU, pero acá están pasando también un montón de cuestiones. Vamos a estar con todo eso y comienzo saludando primero a Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Bien, y usted muy poeta, se me ha levantado hoy, Patito Méndez, ¿eh? Para combatir el calor y los mosquitos. Ah, bueno, sí. Está muy bien. Yo pensaba que se tenía que poner repelente. También. Bueno, también. Muy bien. Bueno, Serra, ¿alguna cuestión? ¿Es importante lo de la bicameral? Sí, ¿no? Por supuesto que sí, y con mi colega y amigo Mauricio Cantando vamos a ir contándoles justamente por qué es importante esta comisión bicameral, por qué es importante esta primera reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que bueno, va a inaugurar de alguna manera este nuevo periodo de sesiones, todavía no formalmente, porque el periodo de sesiones arranca el 1 de marzo, el viernes próximo, dentro de apenas una semana, pero bueno, ya están calentando motores los legisladores, que bueno, van a empezar ya con su tarea legislativa propiamente dicha. Estuve leyendo a colegas, una es Melissa Jofré, otro es el señor David Cayón, haciendo hincapié, cantando en que, bueno, es importante quién va a ser el presidente de esta bicameral, porque si hay un eventual empate, ¿no? Sí, en realidad el presidente de la bicameral, como de todas las comisiones, de alguna manera puede manejar la agenda de la comisión, pero lo que es importante es que en esta comisión se define el pulso del apoyo político que puede tener un presidente para firmar decretos. O sea, los decretos pueden ser eliminados si ambas cámaras del Congreso así lo deciden, y en esta comisión de alguna manera uno ve los apoyos que hay de los diferentes bloques a cada decreto que firme el presidente. Si un presidente que no tiene mayoría legislativa empieza a tener rechazo de esta comisión, de los decretos que firma, la verdad que no va a esperar mucho tiempo a que lo deroguen y probablemente revise medidas. O sea que es una comisión de mucho peso político y mucho peso en la cotidianeidad del funcionamiento de un gobierno, aunque por ahí a veces es complicado que la gente se entusiasme porque son cuestiones muy burocráticas, ¿no? Cantando, tiene un vestuario con traje azul impecable, camisa blanca y corbata celeste, casi para asumir como ministro tiene Cantando. Presidente de acá, en la justicia, tiene un cargo de eso. Tenés cuidado que hay muchos cargos vacantes y va a haber rumores. Ahí está. Aclará que es un chiste. Bueno, vamos nosotros enseguida con el primer testimonio, un hombre de Unión por la Patria, diputado de La Pampa, Rauschenberger, que decía lo siguiente. Nosotros, todo lo que sea quita de derechos, por supuesto que vamos a oponernos y a defenderlo, pero eso no quiere decir que no estemos dispuestos a debatir. Lo digo a título personal, pero el bloque también está dispuesto a dar todos los debates que sean necesarios, porque justamente para eso está lo que decimos, ¿no? Esto de la democracia y de consensuar, y habrá puntos en los que quizás nos podamos poner de acuerdo. Entiendo que la legislación laboral seguramente que tiene que ser ayornada a las situaciones y a la dinámica, digamos, que también tiene el mundo del trabajo, y bueno, y no hay que quitarle o no hay que sacarle el cuerpo a ninguna discusión. ¿Cómo está La Pampa en este momento? Y sobre todo en la relación que hay entre los gobernadores y el gobierno nacional. Bueno, la provincia de La Pampa, respecto a la relación con el gobierno nacional, lamentablemente todavía nuestro gobernador no ha logrado que lo atienda ningún funcionario nacional. O sea, desde el 10 de diciembre a esta parte ha estado pidiendo audiencias porque tenemos muchas obras que estaban en ejecución en nuestra provincia que están paralizadas, y eso ya está generando despidos en la provincia, con el efecto que significa la pérdida de puestos de trabajo, con lo que impacta también en la caída de la actividad económica. O sea, un punto central, ¿no? Lo de las obras, pero bueno, ahora se han agregado todos estos temas. Quita del fondo de transporte, la quita del incentivo docente, que creo que es un tema de por ahí que es una confusión, me parece, o está mal informado, asesorado del gobierno nacional, es que no se le quita el dinero al gobernador. O sea, no se le quita
el dinero al intendente del lugar que sea, sino que son recursos que se destinan a la gente. Es decir, a ver, el incentivo docente no es que lo da el gobernador. La provincia lo que hace es recibe los recursos en función de una lista de cargos docentes que se envía al Ministerio, bueno, ahora Secretaría de Educación de Nación, y lo que hace es paga. Pero no es que hay una discrecionalidad, hay una cuestión política de por medio, sino que se cumple con una ley, ¿no? Y en esto, bueno, nosotros vemos que lamentablemente no se está dando diálogo. Es la única vez que hubo una reunión de nuestro gobernador, en el conjunto de todos los gobernadores, en la Casa Rosada con el presidente, fue donde se planteó el tema del plan de ajuste. Y bueno, nosotros entendemos que estamos ante un sistema representativo, republicano y federal, donde el diálogo creo que es necesario, más allá de la ideología o el pensamiento político de cada uno, pero es justamente en ese sistema que tenemos constitucionalmente vigente en la República Argentina. Y bueno, entendemos que tiene que haber diálogo, que el presidente tiene que dialogar con los gobernadores, así como los gobernadores dialogan con los intendentes, ¿no? Porque es la relación nación, provincia y municipio que está plasmado en nuestro sistema democrático. Bueno, el tema docente es un tema clave. Me decía recién Laura Serra que tenía mucha información sobre la cuestión, porque ayer me tocó hablar a mí con un dirigente gremial docente de Córdoba. Me explicaba esto. Me decía, mira, estamos saliendo para la ciudad de Buenos Aires, hoy una reunión de la conducción de CETERA. Nosotros en Córdoba todavía no tenemos resuelto que haya paro el próximo lunes. Estamos hablando con el gobernador y tenemos buen diálogo. No hay acuerdo, pero tenemos buen diálogo. Pero, dice, si en CETERA, que tienen reunión hoy, decide a nivel nacional paro, nosotros nos vamos a adherir, como ha pasado tantas veces. Se adhieren al paro nacional y después discuten lo que está pasando a nivel local. Así que hay que estar atentos a lo que pase hoy, porque hasta aquí lo que te dice CETERA es que no tienen propuesta por parte del gobierno. Y en el medio de todo este lío, el tema del Fondo de Incentivo Docente, que depende con qué provincias hables, en algunos casos es el 10% del salario, el 20% o el 30%, ¿no? Así que bueno, diga Serra. Efectivamente, Pato, yo creo que acá son dos ejes sobre un mismo conflicto. Por un lado, la paritaria docente, claro. Sobre el que hay, de alguna manera, cierto zigzagueo en el gobierno. Por un lado, un presidente que dice... nosotros no tenemos por qué pautar un mínimo salarial para los docentes, ya que la educación es un servicio del cual se ocupan las provincias, sí. pero ante la tensión y en vísperas del inicio de las clases, lo cierto es que, bueno, está habiendo reuniones entre trabajo y todo lo que tiene que ver con los gremios docentes, como vos recién describías. Pero acá hay otra cuestión en paralelo, que empieza a tomar forma, a tomar cuerpo en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con el destino del Fondo de Incentivo Docente, un fondo que se creó allá por 1998. Cuando, Menem era eso, ¿no? Exactamente, sobre fines del gobierno de Menem. Ustedes recordarán bien la carpa blanca, claro. La protesta docente, la forma que en ese momento, se utilizó para desactivar ese conflicto fue instrumentar un impuesto del 1% sobre los automotores, que iba destinado a este fondo, y este fondo actuaba como una suerte de compensación salarial para que no hubiera desequilibrios en los sueldos docentes en todo el país. Porque me parece que una provincia era Jujuy, creo que alguna otra, sueldos absolutamente atrasados, efectivamente. Exacto. Sí. Entonces, este fondo de incentivo docente viene rigiendo desde 1998. Si bien efectivamente como fondo, como ley caducó, los sucesivos gobiernos lo fueron prorrogando en los respectivos presupuestos de cada año. A tal punto que el presupuesto 2023, que fue reconducido por el gobierno libertario, tiene una partida presupuestaria para el Fondo de Incentivo Docente. El conflicto se desata porque, estando el presupuesto, el gobierno no lo reparte. Claro. Entonces ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que...? No, porque el impuesto se sigue cobrando. No se está cobrando. No. Como te decía, caducó el fondo. Está la partida asignada. Está la partida, claro. Es decir, que los fondos lo pone el Tesoro Nacional. Ahora bien, vuelve el gobierno con este argumento de que la educación es un servicio que les corresponde a las provincias. Pero estando este presupuesto, claro. Digo, ¿por qué no se reparte? Y ahí está... la oposición en sus distintas vertientes
que están presionando con sendos proyectos de ley para restituir la vigencia del FONIR. Uno de ellos es quien acabamos de escuchar, Ariel Rauschenberger, un peronista de La Pampa, fue el primero que lo presentó, pero luego presentaron iniciativas similares, Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, y el radicalismo de la mano de Julio Cobos. Es decir, estamos viendo acá una preocupación legislativa para la restitución de este fondo de incentivo docente. Son tres bloques distintos, y radicales, Hacemos y peronismo. Exactamente, entonces estamos viendo ahí un mosaico de bloques que están tratando de llevar esta cuestión para su tratamiento en ordinarias una vez que arranque el periodo. Con un problema que es el siguiente, el 1 de marzo deberían estar empezando las clases, o el lunes que viene, en muchos casos, y el tema no está saldado, y es parte del problema, junto con la paritaria. Exactamente, por eso te decía, son dos conflictos que van en paralelo, pero que desembocan en este conflicto en ciernes, que vos describías bien al principio, la posibilidad de un paro, y veremos qué actitud toman también los bloques legislativos al respecto, porque se van a tener que poner de acuerdo en un texto común, si eventualmente quieren prorrogar la vigencia del FONIR. Por ejemplo, Rauschenberger quiere que esto se postergue o que esto tenga vigencia por 4 años más. Y perdóname, si se prima la idea de Rauschenberger, ¿el fondo se seguiría conformando con el 1% de automotores? No. No. Sería con el aporte del Tesoro Nacional. O sea, que el presupuesto le destine una partida, como ha sido hasta ahora, para atender esa compensación salarial. Margarita tiene otra idea, dice que hasta que no se sancione una nueva ley de coparticipación o, en su caso, un pacto fiscal que rija este fondo de incentivo docente. Lo cierto es que el espíritu común es ese, que se mantenga vigente este fondo de incentivo docente. Veremos si se ponen de acuerdo y si eventualmente hay una comisión que lo debata, ¿no? Vos sabés que, no digo mi obsesión, pero te lo pregunté 2 veces por el tema del 1%, porque hay un tema que no es menor, pero que tiene una vinculación con esto, que es lo que está pasando con el deporte amateur. ¿Sabés qué pasa con el deporte amateur? No hay un peso, nada, y hay Juegos Olímpicos y demás. ¿Y por qué, entre otras cosas, no hay un peso? Porque durante años, también creo que en el gobierno de Menem, o de Kirchner, creo que de Kirchner, también se fijó un 1% sobre lo que nosotros pagamos en la tarifa de teléfono celular para sostener con eso el deporte amateur. Eso en algún momento se quitó. Bueno, claro, vos te ponés contento porque pagás un 1% menos, pero claro, ha quedado absolutamente desfinanciado el deporte y no hay plata para nada. Entonces, es un tema, digo, nos enojamos racionalmente cuando nos cobran impuestos, pero cuando el impuesto se levanta, en un caso la educación, en otro caso el deporte amateur, quedan como desnudos. Tema complicado. Es un tema complicado en un contexto que, bueno, siempre describimos aquí, de reducción, de ajuste del gasto público, en esta, obsesión del presidente de bajar 5 puntos del PBI, de déficit, mejor dicho, de déficit, para llegar al déficit cero a fin de año. Bueno, el señor Mauricio cantando, a ver, trámite legislativo, DNU, diga cantando. Comisión Bicameral Permanente de Trámites Legislativos es el nombre completo de la comisión que se va a crear a las 12 horas en el Salón de las Provincias del Senado. Iba a ser en Arturo Illia, pero parece que hay mucha demanda de gente y tuvieron que cambiarlo. Es una comisión que, vamos a la placa siguiente, como comentábamos estos días, se encarga de tratar o de debatir los decretos que firman los presidentes, los diferentes tipos de decretos que firman el presidente. Esta comisión se encarga de debatirlos para que después el recinto tome una decisión de si son válidos o no. Vamos a la placa siguiente. Hay varias clases de decretos y esto es interesante porque siempre miramos el primer decreto, que es el que más nos interesa, porque es realmente el decreto de necesidad y urgencia, la medida que toma el presidente para omitir el Congreso. O sea, fundamenta en una necesidad y una urgencia la posibilidad de legislar sin pasar por el Congreso. Hay algunas cuestiones que están vedadas, como impuestos, legislación penal y electoral, pero el resto se puede hacer, pero después tenés que pasar por el filtro de esta comisión y sobre todo del recinto, porque si las dos cámaras no están de acuerdo, ese decreto vamos a ver después que se anula. También están los decretos de delegación legislativa y los decretos de promulgación parcial de ley. Atención con estos últimos. ¿Cuáles son estos dos? Que me da la sensación... Dame ejemplos cantando, a ver. Tiene razón, Mar. Está bien, yo sé a dónde vas. A ver. Sí, el último habitualmente no se presta mucha atención. Delegación legislativa, bueno, en este caso puede ser un poco más, pasa más por alto, pero promulgación parcial de leyes tiene que ver cuando el Poder Ejecutivo promulga una ley y muchas veces modifica la ley en la promulgación
considerando la laxitud de la legislación que le permite hacerlo en tanto y en cuanto no viole el espíritu de la ley. Usa esta palabra, es una palabra bastante ambigua. Te puede escamotear un artículo, por ejemplo. Y te puede vetar un artículo, te puede sacar o cambiar algún contenido. Te pone un icono o uno. Sí, está bien. Ha habido problemas en otros gobiernos y me parece que un gobierno que tiene minoría parlamentaria en algún momento puede hacer alguna promulgación que no le guste a la oposición, y esto también pasa por esta comisión y después va al recinto. Por eso, vamos a poner un ejemplo, creo que quizás pueda ser muy gráfico, cuando vos seguramente te acordás vos también, Pato, cuando se discutió en el Congreso de la Nación la ley de reparación histórica de Mauricio Macri. ¿Te acordás con el tema del blanqueo? No, claro. Pusieron ahí adentro el blanqueo, o sea, el blanqueo, permitiéndole a la gente poder regularizar aquellos activos que tenían en negro, lo cual dio muchos frutos, aumentó muchísimo la recaudación. Pero el legislador había puesto que los familiares... No podían, los familiares de funcionarios. Era instancia, si no me equivoco, de Felipe Solá, integrante del bloque del Frente Renovador. Efectivamente, pusieron ese artículo los legisladores para dejar a salvaguarda, digamos, para impedir que funcionarios y familiares de funcionarios públicos puedan blanquear capitales en negro. Y eso fue vetado por el presidente. Empezó el gran divorcio de Macri y Massa, efectivamente, porque el Frente Renovador se empezó a acercar a Kicillof, acordate. Sí, no sé si fue a partir de eso, pero de alguna manera eso sentó un precedente de cuando el Poder Ejecutivo vulnera una decisión expresa del Congreso. El Congreso expresamente decía que los familiares no podían intervenir, y esa manifestación de que no podían no estaba taxativamente señalada en el texto. De alguna manera esta comisión, y por eso es interesante, y por eso hay tanta tensión interna cada vez que se reúne, porque te muestra qué apoyo político tienen ese tipo de decisiones del gobierno. O firmar un decreto o hacer una promulgación parcial con alguna modificación. Porque si no tiene apoyo político, ese decreto o esa promulgación puede tener fecha de vencimiento. Porque lo que te están diciendo los legisladores es, ojo que esto yo te lo puedo anular. Inclusive la aplicación misma de ese decreto es difícil. A veces se especula con esa sesión en la que se anulen decretos. Y el propio gobierno, si antes que llegue esta sesión, cambia el decreto. O sea, porque ya un decreto que está herido de muerte no se puede ni siquiera aplicar. No es lo que está pasando hasta ahora con el decreto que firmó Javier Milei, pero a partir del funcionamiento de esta comisión vamos a ver qué respaldo tiene cada uno de los decretos que firme. Sigamos con lo que puede llegar a pasar hoy. ¿Qué puede pasar? Bueno, se van a elegir autoridades y se definirá el cronograma de trabajo, ¿no? Esto es importante porque el cronograma de trabajo significa que decretos se van a tratar. Y ahí hay todo un debate porque los decretos no tienen fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos hay decretos de otros presidentes que nunca se trataron. Se aplican, pero no se trataron en el Congreso. Y el Congreso tiene la posibilidad de tratarlos, tiene la posibilidad de eliminarlos y que no existan más. Perdóname, ¿no se rechazaron algunos DNU, que era un rechazo simbólico de Macri en tiempos de Alberto Fernández? Se rechazó. No tenía sentido, ya había terminado, ¿no? Sí, pero se rechazó. Y yo lo que recuerdo mucho durante el gobierno de Macri es esta situación en la cual una mayoría advertía con un dictamen en comisión y con una maga de convocatoria de sesión, te voy a derogar un decreto, y el propio presidente modificaba el decreto, o enviaba una ley, o trataba de salvar. Bueno, ahí hay una cuestión, volvemos un poco a la historia y a los ejemplos que creo que son muy ilustrativos. Por ejemplo, cuando Macri quiso enviar una suerte de ley ómnibus, no de la magnitud que envió en diciembre pasado Milei, pero una ley ómnibus, lo hizo por decreto. Y desde el mismo oficialismo de entonces, Cambiemos, le advertían a Macri, mirá, tenemos serios problemas en la comisión bicameral para que salga aprobado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Macri? Creo que sensatamente reflejó ese decreto en distintos proyectos de ley. ¿Y qué pasó? No pasó. Se terminaron votando. Se terminaron votando y todo se resolvió institucionalmente como corresponde. Lamentablemente esa no fue la vía que optó Javier Milei, que ya sabemos cuál fue el destino de la ley ómnibus, pero lo cierto es que, como bien decía Mauri, cuando hay alguna animadversión, alguna sensación... Se cura en salud el Ejecutivo y trata de evitar el choque, obviamente. Exactamente. Muy bien. En esa oportunidad, ese ejemplo que da ahora es interesante porque, si mal no recuerdo, en la corrección que se hace, en realidad en esa ley espejo que se sanciona, se deroga el decreto. Se pone un artículo para derogar. Entonces quedó en la estadística como un decreto derogado. En otros casos podría no haber ocurrido, pero bueno,
Por eso la estadística de que no se derogan decretos es engañosa, porque hay que ver cómo el decreto camina en el Congreso y qué viabilidad tiene de aplicación. Hay casi 200 decretos, decíamos, pendientes sin tratar, 100 de gobierno de Alberto Fernández, el resto también de Mauricio Macri, también de Cristina Kirchner, inclusive hay algunos del primer gobierno de Cristina Kirchner que nunca se trataron y que se identificaron, y también de Javier Milei. ¿Ahora qué quiere el oficialismo? El oficialismo va a pedir revisar, va a poner todo en un mismo paquete. El tema es que como el decreto no necesariamente se trata por contenido, porque de hecho la comisión y el recinto lo que hace es declarar la validez o invalidez del decreto en tanto y en cuanto el presidente haya tenido o no la necesidad de omitir el Congreso. Esto puede hacerse o lento o puede hacerse rápido. Algunos opositores me decían ayer, ojo que a mí me pueden decir, tratá 200 decretos y te los trato en 3 días. Te digo, vale, no vale, te miro el título, si no tengo que definir el contenido. Tengo que definir, bueno, vamos a ver cuál va a ser el acuerdo político. Concretamente, si reúnen los requisitos de necesidad y de urgencia como para justificar que una medida salga por decreto de esa naturaleza. Que es como dice Mauri, eso lo puedes definir rápidamente. Ahora, si te adentras en el contenido, es más difícil. Ya el debate no es que estás mayor. comprando medicamentos en pandemia, que puede ser más explicativo. Hay decretos pendientes de eso. Claro, hay decretos de barbijo, pero es más explicativo. O alguna decisión porque hay una situación de guerra, ¿no? Tal cual. Digo, acá hay situaciones que son más claras o no para un DNU. El gran debate también, no lo puse porque hay muchos decretos de este gobierno, pero obviamente la espera es que se trate el 7023, el famoso megadecreto, como se llama, porque reforma o deroga más de 300 leyes. Es un decreto muy amplio que, por ejemplo, declara las emergencias, que tenía también la ley de base que finalmente no fue aprobada y que está vigente, ¿no? Por lo tanto, hay expectativa de parte de un sector de la oposición de tratar ese decreto. Vamos a ver cuál es el acuerdo. Me parece que hoy lo que vamos a ir a ver es qué acuerdo hay para la hoja de ruta de trabajo, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, a lo mejor viene ahora, pero peleo con mi ansiedad. Digo, ¿está resuelto el presidente? Porque dicen que si hay paridad, son 16, y tus colegas, no, pero hablar la verdad, Cayón y otros dicen, che, hay 12 integrantes, 16 integrantes, 12 que están definidos porque son oficialistas o opositores y 4 que están en duda. Si hay empate, define el presidente, y por eso el radicalismo no está muy de acuerdo con que sea un hombre de la libertad avance el presidente. Sí, hay sectores del radicalismo, no todos, el radicalismo hoy son muchos sectores, que no quieren un presidente de la libertad avanza y hay otros que sí. Hoy es Pagotto el que nos mencionan como posible. Pagotto es el senador, ahora justamente podemos enganchar con lo que decís, porque la integración se define según, como todas las bicamerales, tiene una ley, la 26122 en este caso, y cada presidente debe designar 8 miembros a propuesta de los bloques respetando la proporcionalidad. ¿Qué es lo que pasa con la bicameral? Quien interpreta la proporcionalidad es el presidente de cada cámara, porque es una ley la que le define. No así en las comisiones permanentes, porque es el reglamento lo interpretan los recintos. Entonces siempre que se arma una bicameral hay polémica por la integración y esta no fue la excepción. En la placa siguiente tenemos los integrantes y ahí podemos ver cómo está la integración que tiene a 6 integrantes de Unión por la Patria, 3 en el Senado, que son los 3 primeros, Mariano Recalde, María Teresa González y Aníbal Fernández Sagasti, y el radical Víctor Zimmerman. Hay un radical por cada cámara, en el caso del Senado es Víctor Zimmerman. Sigamos con la placa para ver la diferente integración. Juan Pagotto, Libertad Avanza, Luis Juez, y ahí se completa lo que es el Senado, ¿no? Con bloques como Cambio Federal y Unidad Federal, Romero y Espínola. Este es el paquete que tiene el Senado, digamos, la integración. Acá lo anotan a Romero como también un hombre cercano al oficialismo. Claro, ¿no? Acá lo que ocurre es, y podemos ir viendo las placas de diputados, lo que ocurre es, tanto el PRO como la Libertad Avanza, como el senador Romero, de alguna manera hasta ahora se han mostrado dispuestos a votar al oficialista Juan Pagotto, lo tiene que ser un senador, como presidente de la comisión. El radicalismo hasta hace 2 días no objetaba. No. De hecho, hubo un rumor muy fuerte en enero que Zimmerman iba a ser el presidente y el propio radicalismo lo desmintió, o sea, no quiso tomar la presidencia en ese momento. Es Chaco, ¿no? Me parece, sí, exactamente. Chaco. Pero bueno, ayer había algunas dudas de algunos sectores del radicalismo de si convenía darle la presidencia. La cuestión es que si no la tiene la Libertad Avanza, quien la tenga va a tener que administrar los decretos del presidente. Entonces, ahí es donde estaba un poquito el tema. ¿Quién quiere ser votando presidente? Si el DNU es legal o no, si lo rechazan o no lo aceptan. Puede haber situaciones de empate, como vos decías, en donde puedes empatar. En definitiva, igual, después vamos a ver un poco el funcionamiento. El recinto es el que define. La comisión no tiene tanto poder decisorio porque, a diferencia del resto de los temas, podés ir al recinto sin dictamen. Después de los 10 días hábiles, cosa que con un proyecto regular no pasa. No. A ver, vamos a ir a otro ejemplo, digo, para que la gente entienda.
cuando salió de comisión la ley de bases, sí, me acuerdo, tenía dictamen de mayoría. Claro. ¿No? Entonces uno podría rápidamente decir, bueno, si hay dictamen de mayoría, se aprueba en el recinto. No fue así. Digo, puede haber un pronunciamiento favorable al oficialismo de turno en una comisión, pero teniendo en cuenta obviamente que la Libertad no Avanza refleja sistemáticamente lo que son los 257 en exactamente, conjunto. puede Son ser que en el otros números. recinto se dé otra dinámica distinta que en la comisión. Así que bueno, en los recintos hiperfragmentados la representación de la Libertad ¿no? Avanza es mucho más importante numéricamente en esta bicameral que en el recinto, obviamente. Exacto. Claro, no es recinto. Claro. Bueno, vamos a los integrantes diputados que fueron definidos esta semana. Dale. Están en otra placa. También 3 de Unión por la Patria, Carolina Gailar, Ramiro Gutiérrez y Vanessa Siley. 2, y esta fue un poco la polémica de la Libertad Avanza, que son Lisandro Almirón y, vamos a la placa siguiente, el jefe de ese bloque que es Oscar Sago, Hernán Lombardi del PRO, Francisco Monti de la UCR y Nicolás Mazot de Hacemos Coalición Federal, que es un bloque que se armó a partir de la fusión de varios bloques y le permitió un poco tener un voto en esta comisión. Respecto a la presidencia, como decías, se va a elegir hoy. El candidato del oficialismo es Juan Pagotto, el senador Pagotto. Ellos creen tener los votos porque no imaginan que pueda haber otro candidato. Hasta ahora no hay otro candidato. La propuesta de un radical estaba en enero, después finalmente se bajó. Y mientras estamos acá, por ahí en una de esas se está elaborando alguna otra propuesta, pero por lo menos hasta ayer no existía por parte de lo que es la oposición no peronista, ¿no? Porque después el peronismo tiene 6 integrantes y no tiene una propuesta, o por lo menos no están contados en esta rosca de quién va a ser el presidente. Necesitas la mitad más 1, o sea que sí, el radicalismo y los sectores como Spínola y Mazot no están de acuerdo con alguien de la Libertad Avanza, puede llegar a haber un problema, pero ojo que si hay 2 o 3 propuestas y la que más votos tiene es la que gana. No necesitas también que sea solamente 8 o 9, ¿no? Tengo que ir a una pausa, pero ayúdenme, Serra lo debe tener medianamente claro. Acá veo que no hay gente de la coalición cívica. Pregunto esto porque me parece que la coalición cívica también dogmáticamente se opone a los DNU, como le pasaba con las facultades delegadas, me parece, ¿no? Sí. No tengo tanta memoria, por eso pregunto. Digo, porque bueno, si estuvieran, uno podría presumir a dónde va el voto. A ver, a ver, creo que la coalición cívica obviamente objeta los decretos de necesidad y urgencia que no tienen ni necesidad ni urgencia. Claro, evidentemente claro. Es una atribución que está contenida en la Constitución Nacional, con lo cual, digamos, es una facultad que, digamos, inexorablemente tiene el presidente. La cuestión es cuando se hace un abuso del decreto de necesidad y urgencia. Los recuerdo muy críticos en algún momento. Claro, sí, por eso, pero hay decretos que pueden bancar. Exactamente. Bueno, muy interesante todo. Estamos con Cantando, estamos con Serra. Seguimos en 1 minuto, hora 11 de la mañana, 26 minutos, pausa y ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, estamos con la primera mañana, exactamente 11:32. Habrá que ver entonces si empieza puntualmente la bicameral. Estaba acá el señor Cantando, ampliando detalles sobre todo lo que conocía en torno a una cuestión que no está resuelta, que es quién va a ser el próximo presidente o titular de esta bicameral y lo que estaba pasando con el resto de los integrantes, donde, hasta donde uno sabía, bueno, son lugares de mucha exposición y no había demasiada voluntad, me parece, ¿no? Por decir, yo soy el presidente. Porque, claro, cualquier rol va a ser un rol que, en definitiva, va a ser cuestionado, me parece, ¿no? Es un lugar complejo. Para el hombre de la libertad avanza, bueno, te pones el traje de oficialista, jugás el partido. Pero para un representante del radicalismo o de Hacemos, digo, es un poco más complejo. Bueno, Hacemos no, porque tiene que ser un hombre del Senado. No hay espacio para que sea más. No, tendría que ser alguien de Cambio Federal, como podría ser Juan Carlos Romero. Es un lugar donde vos le pones el cuerpo a las medidas del Ejecutivo, coordinás el debate. Ha habido opositores, yo recuerdo que Marcos Clery, creo que fue presidente de esta comisión
durante una parte del gobierno de Macri y de alguna manera alentaba a la participación de invitados para que debatieran los decretos, pero en definitiva el recinto es el que termina definiendo, o sea que pasados 10 días hábiles, eso después en las placas de funcionamiento lo vamos a contar mejor, pero pasados 10 días hábiles, el recinto puede abocarse al tratamiento de un decreto sin necesidad de un dictamen. O sea que la necesidad que un opositor puede tener de dirigir un debate que después se termina definiendo en el recinto sobre un decreto que firmó el presidente, donde omitió la posibilidad de pasar por el Congreso, bueno, o sos opositor pleno a ese decreto o tenés que dar una mano. Y ahí es donde por ahí está la complicación de juntar autoridades, ¿no? Hay una cuestión acá, quienes conocemos un poquito el funcionamiento del Congreso, muy rara vez el recinto se ha expedido sobre un decreto de necesidad y urgencia. Yo la verdad no recuerdo demasiado. En el Senado mucho, en el gobierno anterior. Durante el gobierno de Macri. Pero no el gobierno anterior, la primera etapa, que estaba la pandemia, casi todos los decretos pasaban por el Senado. ¿Por qué? Porque como las dos cámaras lo tienen que rechazar, con que uno lo apruebe, ya queda validado, o por lo menos queda imposibilitado de ser invalidado. Entonces durante el gobierno anterior, durante los primeros 2 años, el Senado trataba siempre decretos. Me acuerdo que la primera tanda de decretos, y después creo que en alguna ocasión el primer gobierno de Macri quería validar los decretos que hacía, creo que en ese momento pasaron por comisión, y durante el gobierno de Cristina creo que en alguna oportunidad se trataron mucho juntos. Pero lo que voy es que no es tan habitual, no es tan habitual como sucede con los proyectos de ley que van a comisión y luego van al recinto. No es tan habitual este ejercicio de mandar los decretos de necesidad y urgencia o los demás decretos al recinto para su tratamiento. Esto obedeciendo a cuestiones políticas, ¿no? Ya sea como para, digamos, un oficialismo que quiere mantener la vida de su decreto, trata de evitar que fenezca en el Senado, o por una cuestión también de, bueno, hay decretos que no tienen de alguna manera implicancias políticas fuertes, con lo cual se los deja pasar. Lo cierto es que vamos a ver qué pasa ahora con el gobierno de Javier Milei, que es un gobierno que tiene una minoría tan extrema que ni siquiera con los apoyos del PRO se acerca ni mínimamente al quórum en ambas cámaras, que vamos a ver cómo funciona esta dinámica parlamentaria con sus decretos de necesidad de urgencia, porque, bueno, evidentemente va a ser una de las herramientas predilectas que tiene el gobierno para legislar. Donde hay también, Laura, a ver si coincidimos, creo que el gobierno todavía le queda por construir esa figura del hombre que se pone el traje del oficialismo a cualquier precio y banca todo. Digo, un Jaroslavski de Alfonsín, un Pichetto, un Agustín Rossi, que eran hombres que bancaban las posiciones de los ejecutivos de turno. A veces coincidirían un 100%, a veces coincidirían un poco menos, pero se ponían el traje y bancaban públicamente todo. Esa figura en el oficialismo hoy todavía no está. No está. Una que me pongo el traje, no importa lo que venga. Yo soy Milei y digo esto y lo banco. Digo, bueno, habrá que construirla también, ¿no? Yo estoy mirando esa figura más en Cristian Ritondo, me parece que hoy está oficiando como ese hombre que necesita el oficialismo. Que lo busque afuera, decimos, sí. Él necesita el oficialismo para darle robustez al juego parlamentario, para la definición de las mayorías. Pero acá hay una cuestión ambivalente, ¿no? Ritondo es y no es. Claro. Es cercano al oficialismo, es, digamos, yo diría que es hasta un exégeta del oficialismo, del Milei, pero no llega a ser de la Libertad Avanza. Entonces, ahí está un poco hasta qué punto pone el cuerpo Ritondo y su bloque para defender las ideas de un gobierno que en definitiva no es el suyo. No. Y ayer, lo apoya, pero no es el suyo. Ayer hablaba con un diputado, estaba también el señor cantando, hablábamos con un diputado de la Libertad Avanza, y ellos, hablando del tema de Ritondo, ellos defienden mucho los que son nacidos y criados, en términos patagónicos. Los que son nacidos y criados en la Libertad Avanza, dice, somos nosotros, ¿viste? Digo, los de afuera son de afuera, así que me parece que también hay alguna cuota de resistencia para lo que vos decís por el tema de, efectivamente, Ritondo. Vamos con una diputada de Unión por la Patria, la diputada Freites, que decía esto. Estuvimos reunidas en primera instancia al mediodía, 12 horas, con Cetera, que había convocado a una reunión, no solo con el bloque de Unión por la Patria, sino con todos los demás bloques. De hecho, continuaban en la tarde de hoy y durante el día de mañana
reuniéndose con otros bloques que los van a recibir, planteando, por supuesto, lo difícil que es para la docencia argentina toda poder avanzar con este recorte tan fuerte que viene teniendo el gobierno nacional en el ámbito educativo, ¿no? La decisión de el no pago del FONIT, haber un fondo que se creó allá por el año 1998, que por ley luego fue extendido por decreto, que nunca tuvo ningún inconveniente. De hecho, en la Cámara de Diputados, nosotros a través de nota también pedimos que se conforme la bicameral para el control del pago del FONIT en las distintas jurisdicciones de Argentina, que nunca se conformó, porque la verdad nunca pasó esta situación de que se desconozca, como dice el vocero, la verdad en una ignorancia terrible, desconociendo de qué se trataba el FONIT, nunca pasó esta situación. Bueno, ahí estamos, la palabra de la diputada Freites por el tema que hablábamos al comienzo con Laura Serra en torno a lo que está pasando con el tema docente. Por un lado el conflicto paritario, por otro lado el tema del fondo de incentivo docente y los tiempos que apremian porque deben estar empezando las clases en la mayoría de los distritos el próximo lunes. De hecho, esto va a acontecer en gran parte del sector privado. Y ayer me tocó hablar con un dirigente gremial que hay otro tema muy sensible que no está zanjado. Hablaba con uno y le digo, che, miren que hasta la propia Cristina Fernández dice que esto de la doble velocidad no funciona más, que hay paros en escuelas públicas y no en escuelas privadas y se ahonda la distancia entre chicos que pueden ir a un colegio privado y los que van a la escuela pública. Y me dice, sí, pero la verdad no tenemos respuesta. Y es un tema que alguna salida debería encontrar, pero todavía no aparece en escena. Señor Cantando, bien, diga, a ver. Vamos al funcionamiento. Si ponemos la placa siguiente sería que tiene que ver con el funcionamiento. ¿Cómo funciona la bicameral de trámite legislativo? Es un funcionamiento, es una ley bastante nueva, la 26122, creo que 2006. 2006. En el auge del gobierno kirchnerista. Claro, digamos, ya estábamos... Claro, primer gobierno de Néstor todavía. Primer gobierno de Néstor, Porque son leyes, en el 2001 hay un montón de esas leyes que se hacían para regular lo que son las incorporaciones que tuvo la Constitución del 94. O sea, había que regular por ley lo que la Constitución indicaba, entonces se empezaron a hacer leyes y son nuevas, entonces por eso es todo tan reciente y a veces uno ve que se están descubriendo cómo interpretar este funcionamiento, cosa que con el resto de las comisiones por ahí no están así, ¿no? Hay cuestiones que vienen ya de hace varias décadas. Bueno, el gobierno debe enviar los decretos dentro de los 10 días hábiles de su publicación. O sea, publica el decreto se aplica y tiene 10 días hábiles para enviarlo. Ya no en moto, sino que ahora se puede enviar digitalmente. Ya no sé eso, porque todavía queremos la escena de el diputado, el jefe de gabinete viniendo con el proyecto, pero... Sí. La realidad es que ingresa virtualmente. Sí. En este caso creo que lo hizo el 5 de enero. Creo que el 5 de enero ingresó, creo que era el último día e ingresó. En el caso estoy hablando del 7023, sí, que es el decreto más mencionado de Regalo de Reyes. Claro. Dale. Bueno, debe expedirse la bicameral acerca de la validez o invalidez de cada decreto. Cumple funciones durante el receso. Esto es importante. La bicameral no tiene receso. Puede abrir en enero, en febrero. En este momento no hay convocatoria extraordinaria vigente. Terminó el 15 de febrero. Sí. Pero la bicameral puede reunirse cualquier día, porque si no, claro, durante el receso los decretos no tendrían control parlamentario. Esto es interesante porque la idea de que un presidente pueda aprovechar un receso para gobernar por decreto no es real. Si quiere, claro, el Congreso junta la bicameral y le muestra una mayoría para derogar ese decreto. Después hay un debate si puede sesionar o no, pero si una bicameral te muestra una mayoría en contra de un decreto en enero, ese decreto medio queda herido. No es lo que ocurrió hasta ahora. No. Entre otras cosas, la bicameral no se había conformado, pero hasta ahora eso no pasó, pero a partir de hoy un poco es lo que vamos a estar atentos. Vamos a la placa siguiente. Importante también que la bicameral declara la validez o invalidez de un decreto, ¿no? Trabaja sobre el contenido. Eso ya lo explicábamos antes, pero es importante porque lo que hace es un dictamen sobre si el decreto fue atinado, o sea, el presidente puede justificar no haber pasado por el Congreso, o si no puede justificarlo. O sea, un legislador puede decir, yo estoy de acuerdo con estas medidas, pero no estoy de acuerdo que sean por decreto. Eso es complicado de explicarle a la gente o que la gente lo entienda. No, pero ahí hay un tema importante que vos marcás, Mauricio, me parece, ¿no? Porque si bien es cierto que los legisladores solamente se pueden abocar a si un decreto reúne los requisitos de necesidad y de urgencia,
necesariamente te tenés que meter un poco en el fondo, porque en el fondo vos ves si efectivamente el contenido amerita a que sea impuesto por necesidad y urgencia a través de un decreto. A ver, vamos al 7023, el de Milei, ¿no es cierto? El que envió Milei en diciembre pasado. Hay un montón de cuestiones allí que quizás los legisladores digan, una reforma laboral, ¿ameritaba un decreto de necesidad de urgencia? Digo, ¿tiene los requisitos o reúne los requisitos de necesidad y de urgencia como para ser impuesto por decreto? El tema de la desregulación de las... Por eso a lo mejor aparece tan rápido el rechazo de la justicia. Pero déjame terminar Sí. con el argumento. Por ejemplo, la desregulación de las obras sociales. Claro. A ver, ¿es necesario o se justifica un decreto de necesidad y urgencia? El hecho de que se quiten los topes para que tienen las tarjetas de crédito para castigar a aquellos usuarios que no pagan en tiempo y en forma. Digo, ¿es necesario y urgente aplicarlo ya? Entonces, creo que más allá de lo formal, los legisladores se van a tener que meter en el fondo. Lo que no se puede es lo que no se puede es reformar el decreto, como se puede reformar. No se puede reformar y no se puede aprobar parcialmente, eso, claro. ni rechazar parcialmente. Ya lo dijo Gaillard, pero digo, algún radical esa es la gran diferencia. Eso, ¿no? Algún radical está queriendo reinterpretar esta ley, pero la verdad que estamos viendo los fragmentos, no va a ser nada fácil. No puedes decir, convalido esto y lo otro no. No podés reformar, la votación en particular no existe, como pasó en la ley de bases. Bueno, la comisión tiene 10 días hábiles para pronunciarse. La ley 26.122 usa la palabra pronunciarse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las cámaras. Y este es el párrafo que hoy se va a escuchar mucho, sobre todo en los representantes de Unión por la Patria, porque la ley dice que si vence ese plazo, las cámaras podrán abocarse al expreso e inmediato tratamiento del decreto. Esto es, a diferencia de todos los proyectos de ley, en este caso la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles. Si pasa esos 10 días hábiles, lo que puede hacer el recinto es tratar ese decreto aún sin dictamen y aprobarlo o desaprobarlo por mayoría. Eso no pasa con cualquier proyecto, en ese caso sin dictamen necesitas 2/3. La ley no habla de mayoría, pero se ha interpretado así las veces que se trata un decreto. Por lo tanto... Mayoría simple. Mayoría simple, claro. Con cualquier otro proyecto, si no tiene dictamen, necesitas 2/3. Por eso es muy difícil que un pleno diga, bueno, quiero tratar tal proyecto que no tiene dictamen, porque necesitas una mayoría que no tenés. Vamos a la placa siguiente y entendamos un poco lo más importante de los perdón, decretos, pero ¿no? me quedé pensando en lo que vos decís, Mauri. Si no llega a haber, supongamos que pase lo siguiente, que creo que es lo que puede suceder hoy y en lo sucesivo. Si el oficialismo con sus aliados deciden no tratar ahora el decreto 7023 de Javier Milei, deciden por el contrario hacer revisión histórica, ir con todos los decretos de las gestiones anteriores que no fueron aprobados por la bicameral. Aún así, Unión por la Patria, que es el más interesado en llevar esto cuanto antes al recinto, lo puede llevar al recinto a este decreto 7023. Exactamente, según la interpretación que hace con mayoría simple. Con mayoría simple. Esa es la interpretación que hace Unión por la Patria y lo que plantea un poco la ley también, porque dice que después de los 10 días hábiles vos tenés que ir al recinto. La ley es clara en que tenés que ir al recinto y no plantea mayorías especiales. Las mayorías especiales, Laura no me va a dejar mentir, se plantean en la Constitución. Claro. Es muy difícil plantearlas, si no está en la Constitución no las podés imponer. Y si la ley te dice que en 10 días hábiles tenés que ir al recinto, se entiende que ahí la mayoría no debería ser especial. Esto es un planteo de hoy. Este es es por ahí lo importante para que entendamos que los presidentes no gobiernan por decreto con la facilidad que a veces ocurre. Si un decreto es rechazado por ambas cámaras, es delete, es control, es automático, todo delete, lo borrás todo. O sea que si una mayoría del Congreso dice que está en contra de un decreto y no se junta para eliminarlo, es porque en realidad lo quiere vigente. Entonces, un presidente no gobierna por decreto si no tiene la anuencia tácita o implícita o explícita del Congreso. Había una vieja serie de televisión en los 90, creo que se llamaba Zona de Riesgo. Digo, para el gobierno me parece que ingresa en zona de riesgo porque yo estaba calculando estos números, ¿no? Hablando de que tiene que ser rechazado por los dos, como planteaba Mauricio. El gobierno está en zona de riesgo porque si la oposición junta 129 diputados y la oposición junta 37 senadores, se puede caer el decreto. Hablo del decreto el 7024. Aclaremos, paréntesis. Para llegar al quórum,
porque recién lo que decía Mauricio es, vos podés aprobarlo con mayoría simple, es decir, no necesitas la mayoría más agravada para aprobarlo. Vos necesitas reunir el quórum. Después a lo mejor no necesitas 129, para votarlo. Exacto, pero hay que aclarar 129 y 37 es lo que tenés que juntar para abrir el recinto. En cualquier caso, no, porque digo, si el gobierno hubiese logrado aprobar la ley bases, esto era, me parece, no una cuestión secundaria, pero iba a tener otra entidad. Pero al no tener la ley bases, si vos tenés el rechazo del DNU, es un escenario muy complicado. Sí, por supuesto. Yo creo, digamos, evidentemente el oficialismo lo que va a intentar hacer es lograr la aprobación de una de las cámaras. Creo que sería, digamos, la estrategia que el manual de la política le ordenaría. O sea, quedarse tranquilo, sacar un dictamen favorable y llevarlo al recinto, digamos, que donde tenga mayor posibilidad de ser ratificado, que es, en este caso, la Cámara de Diputados. No así el Senado. Claro, que ahí vos tenés en la Cámara de Diputados, me parece, un escenario pro gobierno en el sentido de decir, bueno, cuando se trató en general ley bases, tuvieron 144 votos. Y acá hay un tema que no hemos discutido. ¿Cuál es el escenario? ¿La aprobación en general o en particular? Acá hay en este caso no hay. Claro, ya sé, por eso, claro, pero... Me parece que acá hay un tema que hay que tener también en cuenta, que supongamos que tengamos un dictamen favorable de esta comisión bicameral de DNU. Esto va a ser una señal importante para la justicia. Me imagino que la justicia también se está tomando su tiempo para abocarse al fondo del decreto a la espera de la política, a la espera del Congreso. Porque lo dijo varias veces, resuelvan ustedes el tema, es un tema político. Si el Congreso dice que un decreto tuvo necesidad de urgencia, es complicado que después la justicia se meta en esa decisión, ¿no? En ese caso tendría que evaluar la constitucionalidad del contenido, lo cual ya es más complejo, ¿no? Ahora, pregunto, ¿estrategia de los sectores libertarios en función de esto de que puede ser zona de riesgo? ¿La estrategia sería, una vez conformada la comisión, no llevar el tratamiento de este decreto del 70-24 del recinto, postergarlo? Mientras no tengan una mayoría, como decía Laura, mientras no tengan una mayoría en una de las cámaras, el oficialismo va a tratar de no llevarlo. El Senado está muy difícil, yo creo que hoy los votos para derogarlo están, lo que pasa es que es una negociación permanente que tiene la Nación con las provincias y pueden estar hoy, por ahí en 2 horas no. Bueno, porque eso también tiene que ver, yo ayer decía, uno lo veía a Franco viajando a hablar con el gobernador de Salta. Con Villarruel. Exactamente, claro. De Salta, de Misiones. Claro, porque lo que de pronto se te puede tensar mucho con Yarlora o con Puyaro, a lo mejor podés mejorarlo un poquito con Salta y con alguna otra provincia. Pero claro, tenés esos riesgos. Si una de las cámaras se reúne, ya es imposible que las dos lo invaliden, y si las dos no lo invalidan, el decreto sigue. O sea, eso hoy por hoy el gobierno no lo tiene garantizado, me parece que lo va a empezar a trabajar desde ahora. Porque esto tiene un correlato económico notable. El gobierno está mostrando algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la suba de las reservas, que es un dato importante. El gobierno te dice que la inflación va a bajar. Pero claro, también te dice cualquiera, mira, lo económico es muy importante, pero para acelerar o para originar inversiones, todos te van a preguntar por la situación política. Todos. Cómo te podés sostener en el Congreso, cómo te va en tu vínculo con las provincias, si podés ganar un debate, si no lo podés ganar, cómo te van las votaciones. Es una cuestión que está directamente atado esta situación política a lo económico. Absolutamente, y en tiempos en que el Fondo Monetario Internacional está monitoreando las cuentas de nuestro país, viendo justamente esta sustentabilidad política de Javier Milei para llevar adelante las reformas que ha prometido en campaña y que ha ratificado en sus primeros días de gobierno, bueno, justamente están atentos a la viabilidad de esas promesas que ha formulado. Y una pregunta para los dos, porque el que siempre andaba golpeando la mesa y avisando que iba a llamar a sesionar era Mayans por el tema del DNU. Acá, ¿pasa lo mismo con Germán Martínez? Una vez que pasen los plazos, ¿van a querer autoconvocarse o no hay ese clima? Parece que está esperando ver qué pasa en el Senado, donde la situación del oficialismo es más difícil. Me parece que está esperando, porque si una de las dos cámaras se junta y rechaza un decreto, la presión para la otra cámara va a ser mucha. Que tome una decisión para un lado o para el otro. Bueno, así estamos, gimnasia precompetitiva para el señor Horacio Embón. Nosotros nos estamos despidiendo. Así que nada, todo esto tomado me parece por la cuestión del DNU. Al margen de esto, casi que no hay tema, salvo la cuestión del Fondo de Incentivo Docente, me parece, ¿no? A otra cosa no veo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos depara el presidente el próximo 1 de marzo. Es clave porque
la Constitución dice que debe hacer un informe sobre el estado de la nación, y habitualmente lo que hace todo presidente es hacer como una suerte de anticipo de cuáles son sus prioridades legislativas para el ejercicio parlamentario que está empezando, con lo cual ahí veremos qué agenda va a ser la prioritaria. Pero hay que decir también que no solamente el Congreso depende de la agenda del Poder Ejecutivo, el Congreso también puede tener su propia agenda. Sí, claro. Desde el 1 de marzo. Pero desde el 1 de marzo. Hemos aprendido mucho con el señor Cantando, con la señora Serra. A los dos muchas gracias. Cantando nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. Igual con usted, Laurita. Nosotros terminamos. Nada más. Gracias. Buenos días.